Vamos a presentar a Álvaro Moré. Álvaro, bienvenido aquí. Álvaro es presidente de las agencias de publicidad Young & Rubicam, Wunderman y Gray. Es integrante del directorio de Infocorp Ventures, mentor de Endeavor, integrante del Consejo Asesor de Techo y miembro del Comité de Evaluadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Fue catedrático de publicidad en la Universidad Dort. Tuvo la fortuna de ser docente mío. Nos llevábamos bárbaro. Y presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y del Círculo de la Publicidad. Su exposición se titula Creatividad inspirada en la data. Un muy fuerte aplauso a este capo realmente como Álvaro Moré. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ORT por haberme invitado a esta edición del Social Media Day. Muchas gracias por la presentación a mi ex alumno y actual amigo Martín Abdulov. Y lo que voy a tratar de hacer en 15 minutos, y va a ser un poco ambicioso, son tres cosas. Primero, proponer un marco teórico, que me parece imprescindible tener un mínimo de marco teórico al principio de la presentación, para lo cual además debemos hacer algunos acuerdos semánticos. Segundo, poner un caso práctico para ver este marco teórico en acción y en realidad, con algo que me tocó trabajar, a ver cómo funciona. Y por último, hacerles algunas recomendaciones que espero se comporten como un granito de arena al día de hoy y a su formación en general y al éxito en sus carreras. Solo un grano de arena y estaré conforme. Creatividad inspirada en la data. Nosotros tenemos que trabajar habitualmente, discúlpenme, tratando de resolver esta situación que tiene una apariencia muy sencilla, la distancia más corta entre dos puntos. En publicidad, en creatividad, la distancia más corta entre dos puntos es una idea. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. Bueno, para nosotros esa recta es una idea. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la inspiración o de dónde deberían venir? Deberían venir de los insights. Bueno, como aquí hay gente que tal vez nunca se enfrentó a un insight, que son estudiantes o están empezando, vamos a ponernos de acuerdo todos en lo que es un insight. De hecho, hay veces que estamos 20 años trabajando en comunicación y no logramos un acuerdo de lo que es un insight, porque no tiene una traducción literal y porque hay más de una definición. Yo voy a dejar dos de mis preferidas. Un insight es una verdad irrefutable. Un insight es una verdad irrefutable. Si un community manager hoy posteara algo referido a que la gente que está caminando por la calle tiene frío, bueno, lo hizo a partir de un insight y eso es una verdad irrefutable. Puede aparecer alguien que diga, porque siempre aparece y dice, bueno, depende. Bueno, la verdad no depende tanto, es una verdad irrefutable. Otra manera de definir un insight es una verdad desnuda, es la verdad tal cual es. Entonces, es el mejor punto de partida que podemos tener en la creatividad para desarrollar una estrategia, creativa. Hace unos 20 días estaba caminando en Boston por un parque que se llama Boston Common y me encontré en este punto. Ahí, más o menos de ese punto, fue donde saqué esa foto. Y esa foto, en realidad, la saqué porque ya la había visto antes. Es una foto que me resultaba conocida, porque es una foto conceptual que se llama Desire Path. Desire Path o Caminos del Deseo, o Líneas del Deseo. Y ahora vamos a ver de qué se trata y cómo esto tiene que ver con la data y con la creatividad. Si nosotros lo que estamos tratando de hacer es de unir dos puntos, y el otro punto lo tenemos allá, entonces vamos por la recta, que además es muy fácil porque está pavimentada. Y ahí tenemos la solución tradicional. Pero fíjense en lo que me llamó la atención, y no lo descubrí porque digo, esto existe y hace muchos años, es la erosión que hay ahí. Se ve que hay una erosión. Para que suceda esa erosión tiene que haber caminado mucha gente durante mucho tiempo. Bueno, eso, permítanme hacerlo como una analogía de data. Y vamos a llamarle data a todo lo que sucede en el mundo digital.
Como hoy estamos en un evento que es el de social media, digo, pensemos en social media, pero en realidad la gente va dejando rastros en su vida digital. Alguien tiene que encargarse de observar esos datos y transformarlos en un insight que sea un proveedor de insights a creatividad. Sin duda, el Community Manager es una de las personas más indicadas para este tema. Yo creo que el trabajo del Community Manager tiene que ser totalmente revalorizado. Es la persona que, como nunca antes en la historia, habíamos tenido alguien que se dedicaba toda la jornada a enfrentar al consumidor, a mirar cómo se relaciona el cliente con la marca, a mirar cómo se relaciona con las marcas de la competencia. Entonces, de allí, de esa observación, tienen que venir los insights para las ideas. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como era un sábado de mañana y no tenía nada que hacer, fui a ver por qué había sucedido esa erosión. Y lo que encontré es que en aquel punto, el punto este de la derecha, atrás de ese punto hay cebras. Entonces para el urbanista fue muy fácil. Dijo, después de las cebras pongo un camino y la gente va a caminar por ahí. Cosa que sucede. Pero ¿qué pasó allá en el otro punto? Hay cebras también. Yo lo que estimo, no lo sé, es que esas cebras aparecieron después. La ciudad cambió, pusieron una plazoleta, pusieron unas cebras. Entonces le tendríamos que pedir a quien cruza por esas cebras que haga esto, que vaya hasta el otro punto y venga hasta aquí. Bueno, eso ya no es la distancia más corta, eso ya no es una línea recta, son dos líneas rectas. Cuando la gente se enfrenta a este tipo de situaciones, hace esto, crea un nuevo camino. Ese nuevo camino, durante años lo desconocíamos, no sabíamos cuál era. Imaginen que aquellas cebras, cuando yo vi aquellas cebras, dije, esta es la aparición de las redes sociales. Es la aparición de un nuevo camino que desconocíamos y que no hace que la gente abandone el camino anterior. De hecho, me quedé un rato parado ahí y venía gente tanto por un lado como por el otro. El tema es que cuando tenemos que analizar este camino, es muy fácil, está pavimentado. Sin embargo, el otro hay que observarlo. Necesitamos alguien que descubra esas huellas y que nos diga, acá hay algo útil y que tiene que ser inspirador para la creatividad. Como les dije, la foto la había visto antes, la primera la saqué yo, esta no. Esta la usó Facebook para explicar cómo habían creado una aplicación para saludar por los cumpleaños. Y miren qué interesante cómo fue. Facebook, que lo vemos tan inteligente, que realmente lo es, con los logros que por la vía de los hechos ha demostrado, decimos, y ahora se le ocurrió hacer una aplicación para que la gente salude por los cumpleaños. En realidad, la versión que da Facebook sobre esta aplicación es, vimos que la gente usaba Facebook para saludarse, y como vimos eso, creamos esta aplicación. Exactamente al revés de cómo lo habíamos pensado. O sea, lo que Facebook dio fue ese camino y después lo pavimentó, que es una manera muy inteligente de hacer las cosas. Por ejemplo, estas son las cosas que no tenemos que intentar. Si le ponemos una reja, la gente la va a saltar por arriba. El camino del deseo, el desire path o línea del deseo, es lo que la gente quiere, es lo que la gente hace, es lo que la gente piensa. Y nosotros no estamos para juzgarlos, estamos para entenderlos, y si son público nuestro, tenemos una información sumamente valiosa. Miren lo que hizo este campus. Sembró el césped, dejó que los estudiantes caminaran y pavimentó después. Bueno, esto es un movimiento muy inteligente. Esto es buena interpretación de la data. Esto es creatividad inspirada en la data. Yo no voy a hacer la creatividad hasta no saber lo que la gente quiere. Si la gente quiere eso, después voy y lo construyo encima. Entonces, lo que teníamos antes de llegar a esta etapa maravillosa de generación de datos, ¿de dónde provenían los insights? Fundamentalmente de dos lados, uno muy bueno, que era la investigación de mercado, cosa que va a seguir sucediendo, y el otro era del sentido común.
ahí tenemos un problema serio que nos ha llevado a cometer grandes errores. El sentido común es pensar como piensan los otros, no pensar como pensamos nosotros. O peor, pensar que los otros piensan igual que nosotros. Y eso es un error. Lo he visto muchas veces. Es decir, yo estoy convencido así. Bueno, pero eso es tu opinión. Bueno, pero el sábado estuve con 10 amigos y los 10 pensábamos igual. Bueno, por eso son tus amigos. Uno se junta con gente que piensa igual que uno y va a ver al equipo deportivo del cual es hincha y le gusta leer al líder político con el cual se identifica. Entonces, eso nos puede ir haciendo que profundicemos en el error. La data, los datos que hay en digital nos sacan del error. O sea, de hecho, nos estamos moviendo de la investigación de mercado a la estadística. El Big Data, que sería esto amplificado, o sea, la cantidad de datos desestructurados, cuando se puedan estructurar y consolidar, van a generar una información tan grande que van a ser una especie de Uber de la investigación de mercado. Seguramente las empresas de investigación de mercado entrenadas para análisis de datos lo van a manejar. No es que los van a sustituir, sino que los van a aprovechar. Entonces, ahora quisiera plantearles un caso. Dije que ese era un marco teórico. Ya terminamos con la primera parte de la propuesta, que era un marco teórico que propone. Hay una cantidad de datos en redes sociales que alguien los tiene que capturar y los tiene que transformar en insight para creatividad. Ese es el mejor trabajo que puede hacer el community manager. Cada minuto que le dedique a esto y se lo robe a discutir sobre la tipografía, que es una discusión inconducente, o por lo menos con mucho menos valor que esto que estamos viendo ahora, va a ser mejor. Entonces, ahora vamos hacia el caso práctico. Tenemos un cliente, Santa Teresa, que es bastante activo en redes sociales, hace mucho tiempo que tiene su fanpage y que tiene una actividad muy importante y genera una cantidad de interacciones, y fuimos a buscar ahí qué pasaba con las interacciones. La categoría permite de ser muy flexibles en la comunicación. Nosotros posteábamos asuntos referidos a las salidas, a los fines de semana, a las juntadas, a las previas, a los asados, todos lugares muy comunes en el vino, sobre todo el asado. La mayoría de los comerciales de vino y de mate terminan en un asado. Bueno, busquemos qué otras cosas hay. Y lo que vimos es que funcionaba muy bien todo lo que fuera fútbol. Fútbol era lo que generaba más interacciones. Y dijimos, ¿qué más? Humor. Humor genera muchas interacciones. Y tenemos casos de fútbol combinado con humor, y cuando fuimos a ver fútbol combinado con humor, ahí teníamos el nivel mayor de interacción. Entonces tomamos eso como un insight y esa data la transformamos en creatividad. Y es un caso interesante porque el comercial es un spot que lo lanzamos las primeras 24 horas solamente por WhatsApp, las segundas 24 horas por Facebook, el tercer día fue al aire por televisión, y ahí pudimos ver otro tema que sería para otra charla interesante, que son modelos de atribución, que es ver cuando ponemos un medio offline cómo se disparan todos los indicadores. Les presento el caso de 3 minutos y después vamos hacia el final. Santa Teresa es uno de los vinos más populares de Uruguay. En sus redes sociales posteábamos sobre asados, amigos, vacaciones, pero cuando hablábamos de fútbol, las interacciones subían muchísimo. Entonces, partiendo de esta observación, decidimos armar una campaña bien futbolera. En el fútbol, lo que más importa son las copas. Y en un año con tanto fútbol, sacamos a reducir las nuestras, para llenarlas con nuestro vino más popular. Uruguay es el país que tiene más copas internacionales de fútbol. Por eso podemos organizar grandes juntadas, porque tenemos copas para 19 invitados. 17 tienen los brasileños y nuestros hermanos argentinos. Son menos. Pero linda reunión igual, ¿eh? La de los alemanes es mucho más tranquilo. ¡Salud! Son 7. Italia 6, Francia 5. Bueno, lo de España ya es íntimo, ¿verdad? Joder. Y Chile, bueno. Estoy solo, weón. Por eso, juntémonos y celebremos que somos uruguayos. Santa Teresa pone el vino para esas 19 copas. ¡Esa! Abrite un Santa Teresa. El spot empezó a pasarse de red social en red social.
los atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en colores, más allá de los Andes. En reunión Uruguay, en reunión Argentina, en reunión Brasil, chileno íntimo, solo. Estamos en Río hablando de la publicidad de Santa Teresa. Y en un momento El explotó. lío que armaron los amigos de Vino Santa Teresa no se puede creer, con el comercial que hicieron por las copas que tiene cada país. Una agencia de publicidad aprovechó ese hecho para lanzar un comercial de vinos. Explotó. En Uruguay, en Chile y también en otros países de América. Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Los clarines que dieron las dianas en Colombia. Hasta una agencia de publicidad chilena nos respondió con otro spot. Amigos uruguayos de Santa Teresa. Sí, efectivamente, tienen más copas. Las dianas en Colombia. Más allá de los Andes volvieron a sonar. En el 50, como en el 30, los brasileños y los porteños. Solo Uruguay puede darse el lujo de hacer un spot así. Y al final, Chile ganó su segunda copa. Así que, para ayudarlos, publicamos un manual de cómo brindar. ¡Esa! Abrí con Santa Teresa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho con este trabajo. Nos pasaron cosas, algunas por primera vez. Por ejemplo, el presidente de la compañía, de nuestro cliente, creó un grupo de WhatsApp que se llamaba 19 Copas con su equipo gerencial y con gente de la agencia, y creó ese grupo para compartir las felicitaciones que él recibía. Esto es creatividad inspirada en la data. Y nos lleva hasta el infinito, porque Chile ganó una copa y entonces ahora tiene dos y les enseñamos a brindar. Pero si perdíamos, teníamos otras ideas. Y Chile va a seguir jugando y Uruguay va a seguir jugando. Es una idea que la vamos a cortar cuando quieramos cortarla, pero podríamos seguirla hasta el infinito, y partió de la data. Entonces, ya que vimos el caso práctico y en estos par de minutos finales dije que iba a dejar algunas recomendaciones. Precauciones al interpretar la data. La data, igual que cuando veíamos investigaciones de mercado y alguien decía lo que pensábamos nosotros, le decíamos, ¿viste? Es lo que yo decía, y nos queríamos ir ahí. Y cuando la gente pensaba diferente a lo que pensábamos nosotros, decíamos, este grupo o esta investigación está mal hecha. No, tenemos que aceptar los datos tal como son. En una oportunidad hace poco tiempo, en redes sociales, sobre un spot que habíamos posteado, habíamos usado una palabrita que era innovación. Y hubo 3 o 4 personas que dijeron, para mí eso no es innovación. Y como se armó una mini crisis, dijeron, tenemos que levantar el comercial del aire, tenemos que reeditarlo. En absoluto. Cuando veíamos el camino del deseo, los urbanistas que se lo toman en serio, lo que hacen es mirar el ancho del camino y la profundidad. El ancho del camino es la demanda. Es mucha gente está pasando por acá. Porque si tomamos comentarios aislados, ¿sí? Pero el comentario existió, sí, pero la huella que dejó es muy chica. Ahí tenemos un camino del deseo. ¿Lo ven? Pero hay que mirarlo con mucha atención. Es como una liñita finita. Este no es el camino del deseo, no es el desire path que debemos tener en cuenta. Me gusta mucho más el que usan los holandeses, hasta crearon un término, que no sé cómo se dirá en holandés, pero es una especie de elephant page, que es nada menos que camino de los elefantes. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, el camino de los elefantes, es esa huella profunda. Cuando vemos eso, mucha gente pasó por ahí. Cuando vemos esto, y termino, cuando vemos esto, es una verdad irrefutable. Mucha gente pasó por ahí. La gente quiere pasar por ahí. Eso es un insight. Eso es una verdad desnuda. Y no sé por qué razón a la gente le encanta desnudarse en las redes sociales. O sea que es un muy buen lugar para ir a buscar verdades desnudas. Es un buen lugar para ir a buscar insight.
Por lo cual, cuando vean algo así, busquen, porque así abajo hay un tesoro. Espero que lo puedan encontrar. Estamos en la mejor época de la historia de la comunicación, creando las mejores oportunidades para los creativos que sean más inteligentes, sobre todo más apasionados, y por supuesto eso los convertirá en muy buenos profesionales. Ojalá que haya llegado el granito de arena y les deseo muchos éxitos. Gracias. Álvaro, muchas gracias. Te agradezco el puntero. Y para que vení que te voy a dar un regalito. Muchas gracias, Álvaro. Un placer, como siempre, escucharte.